Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompaña por segunda ocasión Félix. Félix Aurelio Aurelio Guerra Guerrero Salazar. Salas. O sea, es que todo tu nombre de campaña fue complicado, pero ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy a gusto. Pues ahora feliz porque ganamos, gracias a Dios ganamos y la verdad es que sí fue algo muy duro. Creo que en su momento pensé que no iba a ganar. Estuvo muy duro, estuvo pero reñido. salimos adelante. Oye, para dar un poquito de contexto para los que nos ven por primera vez, Félix participó en este concurso tan debatido, tan polémico de la elección de jueces Sí, de todo, pues casi, o sea, la elección fue para todos y tú, gracias a Dios, no sé, ganaste, porque sí, la verdad es que estuvo complicado, todo. Para ganar es una proeza. pues mira, lo platicamos un poquito antes de empezar. Primero, somos personas que nunca nos dedicamos a la política, que siempre estuvimos en el tribunal y pues estudiando, preparándonos y cuestiones de esas. Que nos sacaran a la calle a pedir el voto fue una presión, hijo, que yo creo que en eso pudiera, que son pocas cosas en las que se le puede admirar a un político, ¿verdad? Incluso yo no les admiro nada, pero esa facilidad con la que salen, o aparente facilidad, porque me imagino que también ellos han de vivir presionadísimos, con mucho temor a perder y con mucho temor a... Con mucho temor a la funa. Sí, sí, a tantas cosas que tienes miedo cuando estás en una elección que pueden pasar, desde lo que hablas, de lo que no dices, de lo que sí dices, de lo que te cuestionan, de lo que contestas, de lo que no contestas, de si estás bien en las encuestas, si no estás bien en las encuestas, si estás diciendo las cosas bien, si es lo que quiere escuchar las personas. O sea, es mucha la presión. Tan es así que te digo, poquito antes de que empezáramos, recuerda que te dije yo que de mis compañeros que estaban dentro del Poder Judicial, yo calculo que entre el 70 y 80% de los que tenían carrera judicial se fueron. Se fueron porque o decidieron jubilarse o el haber de retiro o peor aún, perdieron. Y para ellos yo creo que fue muy duro porque hubo unos que perdieron y se quedaron sin nada, nada más que con su liquidación, como si fuera una maquila. Y luego otros que regresaban a su puesto que tenían antes, que era lo que me hubiera tocado a mí en caso de que yo hubiera perdido. Si hubiera perdido, entonces hubiera tenido que regresar a mi puesto anterior, que era de secretario proyectista. Aún y cuando ya tenía 14 años como juez, o sea, 14 años de juez, y regresar a secretario, o sea, a la mitad de tu sueldo, a hacer lo que hiciste por 10 años antes de que fueras juez. Y sí fue difícil. Es que las combinaciones, todas esas circunstancias son las que no te dejaban comer, las que no te dejaban dormir, las que no te dejaban pensar. La preocupación no solo por ti, sino por tu familia y después por tus compañeros. Oye, sí, ahorita lo estábamos mencionando de que cómo se vivió esa ansiedad, que pues ahora primero en la escuela y ahora aquí en la vida real, ¿verdad? Fíjate que dentro de las audiencias que platicamos la vez pasada, ¿te acuerdas que te dije que tuve algunas audiencias con personajes como el 80, el 300, personas Mm. que Tigre, que son, vamos a decir, famosas entre comillas, pero por el AMPA, por delincuencia? Y sí, yo sentía presión, pero era una presión en la que yo sabía que si hacía mi trabajo correcto o bien, pues no iba a tener ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque iba a hacer las cosas conforme a derecho. Era lo que había estudiado y lo que toda la vida hice, pero que te saquen de tu status quo, ¿verdad? Creyendo que has hecho lo más duro en tu vida y te van a llevar a otra realidad en la que te das cuenta de que hay cosas más duras, más pesadas, en las que nunca habías pensado, como perderlo todo de la noche a la mañana. Sí, porque es prepararse para desarrollar la carrera de ministro, de juez y aprenderse un chorromil de libros, de leyes y todo. Y al final todo ponerlo en un concurso de popularidad. Sí, fíjate qué incongruente fue, porque habrá muchas personas que como yo no tienen carisma, ni tampoco son guapos, ni una buena forma de hablar, pero que tienen, no como yo, otros que no como yo, tienen muchos conocimientos que toda la vida se les llama a uno o les llama a uno ratones de biblioteca.
que es una pasión. Es que la carrera judicial es una pasión. Sí, sí, sí. O sea, vas a empezar desde coser expedientes, archivista, actuario, bueno, infinidad de cosas para que llegues a ser juez. Y que créeme que ahora, por ejemplo, las personas que quedan dentro del Poder Judicial y que tienen aspiraciones, ya no ven tanto la carrera judicial como una aspiración. Hacen su trabajo, lo hacen bien, pero ya no con ese amor, sino con el deseo de aprender cómo hacer una campaña, por ejemplo. Es que te quedas picadillo, y ya. No, Pues, esa ahí gente, está. porque fíjate, hubo compañeros del tribunal que estaban como encargados de sala, por ejemplo, o que eran notificadores, y yo no menosprecio a nadie, ¿eh? Todos tienen la oportunidad, y qué bueno que la aprovecharon, ¿eh? Porque cuando hay una oportunidad, es tonto el que no se anima y no la arrebata, ¿eh? Ellos aprovecharon. Pero, ¿qué les decían a sus demás compañeros? No, en la próxima elección en 8 años, ponte chucho, ponte guapo y haz tu campaña, ¿eh? Sí. Ya no tanto de que sea estudia, Que, prepárate. que uno de los comentarios que dijeron es que, bueno, en ciertas áreas, no todos, no podemos asegurar todos, pero de los que vinieron aquí, comentaban mucho de que por lo menos había la tranquilidad de que los que estaban participando, pues sí traían, ¿no? O sea, no era como la trataban de demeritar, de que decían de que, cualquier hijo de vecino. No, gente, por lo menos fue gente preparada, pero ahorita lo complicado de que tiene que ser un popularidad y ganar votos y atraer likes y todo ese rollo para hacer ruido y para Mover redes sociales. a la hora del voto, ahí que se efectúe, más que el conocimiento, pero también, Perdón que te interrumpa, pero yo conocí mucho de lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, ajá, con gente como tú o como ustedes, que nos invitaron a lugares donde nosotros nunca pensamos haber estado en mi vida, y qué bueno, pero que si que no nos abrieron las puertas. Eso creo que de la campaña, porque acuérdate que lo que se decía entonces es que si tú abrías la puerta aquí para alguien, la tenías que abrir para todos. sí. Y yo creo que se te formó gente aquí que no dieron abasto, ¿no? No, estuvo complicado, para ser sincero, y el disclaimer general, a todos los invitamos, no todos podían venir porque todos andaban tratando de llegar a todos lados y buscar y sí, había gente que quería venir y por más que tratamos de cuadrar no pudieron venir y otros que de plano pues no se puede, y yo sí estaba preocupado porque si no les abríamos la puerta a todos y si no lográbamos la bastante mayoría de los jueces, pues nos metíamos en problemas legales. Al final les lanzaron un comunicado de que dijeron que no, que ya no iba a haber bronca porque sí estábamos presionando. Es que no hubieran podido. Sí, O sea, numéricamente y matemáticamente sí, era imposible. no nos hubiera dado los tiempos, no se hubiera dado a ustedes sobre todo, o a los medios de comunicación, como los de antes, ¿no? Los tradicionales, o los nuevos, no hubieran tenido el tiempo para abarcarse a todos. No se puede. Y ahorita estábamos hablando de esta elección. Entonces, en términos generales, ¿te gustó o no te gustó? No me gustó. No te gustó. En mi persona no. No me ¿Cómo? gustó porque es una mala experiencia. Aunque gané, ¿eh? Ujú. Porque hubo muchas personas cercanas a mí que yo considero que tenían mayores conocimientos que yo, Ujú. pero fueron unos populares. O que buscaban con ¿cómo se puede decir? Porque no es ambición, sino con una ilusión. Con Buscaban, estaban, cobijados por alguien, ¿no? no, es que mira, se abre la puerta y créeme que había personas y hay personas que nunca creyó que se abriera la puerta de esa manera, porque de la otra forma también era bien difícil, ¿eh? Sí. Entonces Sí. dicen, wow, y está la oportunidad, y entran con una ilusión y los ves haciendo su trabajo. Estoy hablando de esto, política, ¿no? Con unas ganas, levantándose temprano, aprendiéndose lo que son los scripts, los spots. O sea, yo lo vi muy cercano. Mi señora estuvo como candidata a juez familiar y yo la veía cómo caminaba para un lado y para otro lado y se movía y hablaba y se veía al espejo. Y yo decía, hijo, ojalá gane. Toda mi intención era que ganara. Y eso era lo más cercano que tenía. Pero amigos de toda la vida, personas que conmigo fueron jueces durante años y que me decían, échale ganas, guerra, vamos a ganar y vamos a ganar. Y yo les decía, hijo, es que no debimos haberlo permitido, pero bueno, ya estamos dentro. Y perdieron. Perdieron.
Y luego lo peor es que vienen cosas como de que seguro tú estabas arreglado, seguro hablaste con quién sabe quién, y porque a mí no me dijiste con qué tenías que hablar, y esa presión Sí, también, no. sí, Hay que ser claros de que se ganó lo que se ganó. sí, yo te digo, tan intención era que ganara en todo caso mi pareja, que un servidor, que estoy seguro que se trataba de eso. Nada más que mira, fíjate, por ejemplo, yo concursé para 22 plazas de varones para juez penal en Ciudad Juárez. Ajá. Entonces los votos se repartieron en 22 lugares. Pero además nos inscribimos aproximadamente creo que 60 o 80, nomás para caballeros. Entonces los votos se reducen a muy poquitos. O sea, yo gané creo que como con 12,000 o 14,000, algo así. ¿Ah? No quiero mentirte, porque además las cifras están ahí las puedes consultar en el INE o en el, consultas, son como 14,000 o 16,000, no me acuerdo. Pero por ejemplo, ella, que competía contra menos personas, en menos lugares, o sea, por decir eran 3 lugares o 4 lugares, no los 22 como yo. Sus votos se reparten entre menos personas y entre menos lugares. Y ya teniendo 26,000 o 30,000, o sea, el doble de lo que No, tuve yo, sí. No no ganó. quedó. Sí me explico, o sea, esas son las congruencias e incongruencias de una elección popular. En el caso de los jueces. Sí, en los casos, Sí. los magistrados pasó lo mismo, igual Ah, sí, también. en lo federal también, incluso, pues, creo que por estrategia, no sé, de alguien, su- los que tenían que concursar aquí, concursaban en Chihuahua, y los que tenían que concursar en Chihuahua, concursaban aquí, y para ellos también fue muy difícil moverse de un lado para otro para, para ganar votos, Oye, cuando, por ejemplo, aquí se sentían ganados. no, y sí está complicado, pero ahorita la pregunta es de que, o sea, tú ya ganaste, tú ya estás a salvo, safe, pero ¿tú recomendarías que se volviera a hacer o que se modificara? Que se modificara en algo. Sí. La elección es buena para que la gente, primero que nada, se entere, Ujú. se involucre. Una de las cosas que a mí me gustó mucho es de que cuando vinieron todos y empezaron a platicar y todo ese rollo, yo empecé a aprender. Y a la vez, como que si me estafan, contigo es con la que tengo que presentar Sí. la denuncia. Si me agarran ahí haciendo tonterías, contigo es con el que me van a presentar. Y, o sea, completamente hay un desconocimiento total de nuestra ley. Y eso, pues esas elecciones sí ayuda a que la gente medio entienda, ¿no? Desde la Suprema Corte de Justicia Exacto. hasta el juez menor, todos explicamos nuestra función. Le dijimos a las personas qué era lo que hacíamos. Y se sorprendían porque mucha gente nos confundía hasta con los judiciales. Sí. Creaban pistola y que perseguíamos gente y no. Entonces, sí es buena una elección. ¿Por qué? Porque ganar el voto también enseña qué es lo que haces. Ajá. ¿Para qué sirvo? ¿Por qué te quiero servir? ¿Por qué no dejas de ser un servidor público? Entonces, enseñabas eso, les platicabas eso y les decías que era como te platiqué yo aquí, creo, que los médicos tienen especialidades. Sí. Cada especialidad es diferente, todos son médicos, pero cada quien Uno es especialista su en especialidad. el ojo. Sí, o sea, un nefrólogo no te va a operar un corazón, ni un cardiólogo te va a andar operando los riñones. ¿Por qué? Porque tienen una especialidad. En el derecho es lo mismo. Eso fue lo que fuimos a enseñar a la gente. Yo tengo la percepción de que a lo mejor si se hiciera de manera escalonada, ¿a qué me refiero? De que no todos los puestos, sino de poco a poquito. A ver, vamos a elegir primero a los magistrados, luego los familiares, y luego así poco a poquito y que la gente pudiera más o menos, es que ahora el que me puso yo decía mucho, el que me puso el acuerdo de divorcio ya voy a votar por él. Ahora vamos a desquitarnos. Pero bueno, la cuestión es de entender de que, ahora vamos a ir y poco a poquito porque la gente también venimos de casi no tener democracia, o sea, apenas estamos en pañales, pero sí tenemos que llegar a eso, a entender y ser participativos y entender que vas a elegir y conforme a lo que sepas y que conozcas de su trayectoria, elegir al mejor. Pues mira, es que lo que pasa es que esto fue un experimento, ¿no? Sí. Es un experimento y del que salieron cosas buenas y cosas malas, como en cualquier... Muy malas también. Sí, lo que acabas de decir es un buen punto. ¿Por qué? Porque pues se puede hacer una mezcla, por ejemplo, de que quiénes están interesados, pues todos estos. ¿Cuáles son sus credenciales? Todas estas.
¿Cuál es su preparación? Toda esta. Hagámosles un examen previo, sencillo nada más, para ver si tienen la especialidad, si conocen la especialidad, y luego de eso es como una depuración, ¿verdad? Y luego ya después que la gente elija. Sí. Quedarnos con lo mejor. Diga, bueno, vamos a elegir a 3 o 4 perfiles que son perfectos en cuanto a conocimientos, que son perfectos en cuanto a preparación, pero también que el que no traiga cola que le pisen, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, Sí. En Estados Unidos también se hace esto, pero es de una manera más como que se pelean los lugares, no sé. No, es que se renuncia tendría uno. que entender, es que por eso te digo que qué bueno que se está dando todo esto, porque poco a poco, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia hasta el juez menor, explican lo que hacen. Es cierto, en Estados Unidos existe, pero no es para todos los puestos, ni tampoco, porque acuérdate que aquí, no sé si me acuerdo, no me acuerdo si expliqué en cuanto se habla de jerarquía, pero no es jerarquía, es competencia. La competencia local, federal, hasta municipal, porque hay jueces cívicos y cada uno tiene una jurisdicción que traducido es decir o saber el derecho. Esa jurisdicción está limitada por materias, familiar, penal, etcétera. En Estados Unidos se da, pero en ciertas materias. Los jueces más cercanos, esos son votados. ¿Sí me explico? Los jueces que la gente los tiene más, como el de que te divorcia, Ajá. como el que resuelve cuestiones de familia. Hasta hacen sus programas de televisión, Sí, pues, sí, lo has visto. Judy, caso cerrado. En algunas partes hasta los jueces penales. Ujú. Pero ministros de la Suprema Corte o ministros de sala de allá, ellos son de carrera judicial. ¿Por qué? Porque no puede dejarse de lado eso tan importante. Ujú. Que inclusive aun cuando pasaron ya por fiscales, ya fueron jueces, ya no van a una elección, sino que ya es el Congreso quien los elige. Entonces, por su experiencia, acá siempre son las personas ancianas, allá son ancianos. Todavía se considera que un anciano tiene la experiencia. El conocimiento. Sí, se reconoce mucho eso. Oye, tocando. Nos hemos dejado de lado mucho eso de escuchar a los ancianos. Sí. Oye, hijo de su madre, esto es para raspar muebles y está complicado, pero ¿qué opinas tú de esta elección? Porque si hubo puestos, si hubo lugares que se ocuparon con moches. La neta sí se sobornó a la gente para que votaran. Pero ¿tú qué impresión tienes sobre esto? Bueno, es que se dicen tantas cosas, ¿no? Se dicen tantas cosas que primero tendrían que probarse. Ah. Las personas que lo vieron o que lo presenciaron. Nosotros tuvimos. Deben denunciarlo. Aquí tuvimos el mentado acordeón. Aquí lo tuvimos y lo subimos ahí en redes sociales. Pero te voy a decir una cosa bien rara sobre el acordeón, ¿eh? No eran todos, eran ciertos puestos. Hubo personas que aparecieron en todos los acordeones. Entonces, si hablamos de ideologías, ¿no? De derecha a izquierda, dejando de lado los partidos, porque aparecieron en todos los acordeones. Extraño, o sea, todos tenían interés. O sea, fue un desorden. Eso fue un desorden. Sí. Yo creo que más que fomentar el voto, lo complicó. Sí. Lo confundió. Sí. Porque cosas que se dieron raras, muchas, y no sé si ustedes fijaron, era, por ejemplo, que los que apuntalaban las elecciones eran los que por apellido tenían A, B, porque aparecían como A, B en la lista. Y es que eran tantos los puestos que esto es mi imaginación, Esto viene de mi imaginación, porque te digo, yo estaba con la presión de que si ganaba o no ganaba, yo decía, hijo, mi apellido es G, y está aquí, está allá, y que lo vea la gente y que no lo vea. Yo empecé a ver una tendencia. La tendencia era esa. Vamos a suponer que tú conocieras a Félix. O sea, dije, yo voy a votar por Félix porque Félix me convenció. Sí. Entonces tú llegabas a la votación. Te buscó en familia. Yo aquí no estaba Félix. No, pero además eran un montonal de nombres, muchos nombres. Y tú nada más ibas con Félix aquí porque dices, me dijeron que Félix, además Félix es mi amigo, voy a votar por Félix. Me van a dar 500 Pero llego, me enfrento a, no sé, me acuerdo cuántas boletas eran un chorro. Y también muchos nombres. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Pues el primero de cada lista. Y esos
se fueron, pero super, no sé si te fijaste en esa Sí. tendencia, que se Sí. apellidaba con A o con B, estuvieran las listas, se fueron, ¡pum!, hasta arriba. Que no, que raro, porque no en todos los casos, porque había veces en las que tú pensabas, bueno, entonces el B va a quedar en segundo, pero no, de repente era el C, que seguía del B y apuntalaba hasta el segundo. Te digo, fue como una carrera de caballos, No, una sí, incertidumbre. sí. No, sí estuvo bien raro porque... Entonces, volviendo al tema de los acordeones, fíjate, Ajá. aunque la corte ya resolvió hoy también, no, creo que fue el Tribunal Federal Electoral que resolvió sobre los acordeones, que no influyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más que influir, confundieron. Confundieron. Sí, confundieron mucho porque, volviendo de nuevo a las ideologías, porque había personas que aparecían en diferentes acordeones. Si unos eran, vamos a suponer, de izquierda y otros de derecha, o de centro izquierda, o de centro derecha, para no hablar de partidos. Entonces, o se arreglaron con todos, o todos tenían la intención de que estuvieran con ellos. O sea, no puedes saberlo porque no hubo una investigación a fondo sobre ese tema, me explico. Ya ves que se desechó. Sí. De plano se dijo, no, pues eso no hay que meternos con eso. Convenientemente, ¿no? ¿Verdad? No, Pero sí, se hizo un batidero. sí, se sí, hizo es un batidero, no se sabe ni cómo quien lo haya planeado y que haya salido beneficiado, lo hizo muy bien porque no le hayas ni pies ni cabezas, ni lógica, ni nada, o sea, está... Todo fue ilógico, porque te voy a decir, vamos a suponer que tuvieras el acordeón del color que tú quieras. Del color que tú quieras. Y llegaras con el acordeón. De verdad. ¿Tú crees que la gente se hubiera tomado el tiempo para ir lista por lista viendo su acordeón y luego apoyándose con su acordeón y luego ver, aquí está Juanito, aquí está Pedro? No hubiera bastado 3 días para que la gente votara porque era mucha la información. Sí, es que era muy... Siento que el momento también, en su momento fue al Team Marín. O sea, tú te llevabas tus 3, 4 y los demás a Team Marín. Sí. Los demás a tratar de no darle ventaja al otro, como Big Ándale. Brother, como Big Brother. Voy a dar Sí. este voto para fulanito, Nomás porque tengo que Para- darlo. para quemarlo, porque tengo que... No sé, es que sí fue algo muy confuso, muy extraño. Y bueno, ya cambiando el tema. Se conserva el tribunal de narcomenudeo, ¿no? Con menudeo, sí. ¿Qué es y qué función tiene? Explícala a la gente, Bueno, por mira, favor. lo que pasa es que hay 2 tribunales que han sido creados aquí en Chihuahua, que es el TTA y el Tribunal Especializado en Narcomenudeo. El TTA, que es el Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, es todavía más especializado. Porque no solo se sigue el consumo crónico de una persona, sino que como los programas de Al-Anon se llaman, ¿no? Cuando Alcohólicos Anónimos, que el seguimiento es, tú también eres pareja de un alcohólico, tú eres hijo de un alcohólico, todo el entorno de un alcohólico, su trabajo, ese sería el TTA, o sea, tratan de ayudarte no solo en tu entorno de consumo, sino en tu entorno familiar, tu trabajo. Pero eso en Ciudad Juárez no se puede. En la ciudad de Chihuahua se implementó los dos, pero en Chihuahua capital se pudo. ¿Por qué? Porque el número de personas consumidoras es menos. Y con el debido respeto para mi frontera, que tengo 17 años viviendo aquí, el arraigo es más. ¿Y el arraigo qué trae? Pues familias que quieren integrarse también a recuperar a una persona consumidora. Aquí hay personas solas, migrantes, y en realidad desgraciadamente a nadie le interesa. Entonces, el tribunal especializado en narcomenudeo, la diferencia que tiene es que usa más el esfuerzo de ellos como consumidores. No el esfuerzo del entorno, sino el de ellos. El que por medio de su esfuerzo, de que entiendan que lo que están haciendo es destruyendo no nada más su salud, sino su vida. Porque te decía yo que son de 3 a 4 muertes en Ciudad Juárez que están relacionadas con el consumo de narcomenudeo, o sea, venta, compra a menudeo de narcóticos. De 3 a 4 muertos. Sorprendente que hace como una semana, 2, estábamos festejando que ya nada más teníamos 2 muertos diarios. O sea, nos decíamos como diciendo, ¡ay! Llevamos buenos números. No debería haber uno. Sí. No debería haber uno. Sin embargo, los hay. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo del tribunal de especializado en narcomenudeo? El apoyarse
en un grupo interinstitucional, porque las instituciones existen, ¿eh? Haz de cuenta que el sector salud tiene centros de deshabituación, tiene medicamentos, tiene psicólogos, psiquiatras, pero estaban dispersos. Igual el Estado. Lo que hace el Tribunal Especializado en Narcomenudeo no es solo traerse la figura de Estados Unidos, sino además mexicanizarla, pues. Entender que tenía que hacer un esfuerzo conjunto en una ciudad enferma. Y te decía yo que somos el principal consumidor de todos los narcóticos. Y lo tenemos tan normalizado. Y no me canso de decirlo, porque yo veo a los muchachos, y digo muchachos porque pues en realidad ya son puras mayores de edad, pura gente mayor de edad. Y todos ellos dicen, no, es que yo empecé a los 12, yo empecé a los 13, yo empecé a los 14. O sea, alguno que otro a los 11, pero todos adolescentes. Y por encajar en una sociedad en la que se normalizó no solo la muerte, sino el consumo. Todos estamos acostumbrados a que como tomar cerveza o tabaco, nicotina, la gente cree que la marihuana en Ciudad Juárez es normal. El cristal es normal. La cocaína es normal. Hablando de entornos sociales diferentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el que anda en la obra, pegando yeso, poniendo ladrillos, la marihuana es común. Y la usa para aguantar más y para pegar más ladrillos y poner el yeso. Dice, y lo hace el maestro y lo hace toda la obra. Se ve el quemadero ahí ¿verdad? Sí. Y incluso personas que están estudiando en la universidad, personas intelectuales, usan la cannabis también como la usan. Y luego el cristal, fíjate, el cristal se metió primero por el precio, porque es súper baratísimo. Y porque se requieren de menos dosis para mantenerte en ese estatus que te busca el consumo, ¿va? Pero ¿por qué sale? Porque las personas, por ejemplo en la maquila, necesitan doblar los turnos. Y el primer gancho es, con esto aguantes. Y mira, son 70, 90 pesos. Y te vendes otro turno. Y entonces, mientras sirves, porque después se te descompone no solo el cuerpo, sino hasta el cerebro. La cocaína pues también tiene sus ¿cómo se llama? Sus consumidores. ¿Cuáles son? Los que buscan un estatus. Los que creen que son exitosos o triunfadores. Ya sea profesionistas, o gente con recursos, o gente que anda en cosas malas y que tiene recursos. Y les da un estatus, la cocaína, por ejemplo. Entonces, todos esos narcóticos tienen como ya establecidos consumidores, como cuando tú dices, es que a ellos les gustan los Flaming Hot, y a estos les gustan como a mí, que yo no puedo comer nada de eso. Cada quien tiene un consumidor específico, pero está tan normalizado que cuando te lo platican ellos a ti, dicen, es que yo toda la vida lo he hecho. ¿Cómo es posible? O sea, no me ha traído, y es raro porque te dicen, no me ha traído ninguna consecuencia. Y estando ahí sentados, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, ya unos siendo juzgados. Sí, ya unos sin familia, por ejemplo. Ya hechos del baño, porque ya que el tribunal se da por varias cosas. Creo que una de las más importantes es la económica. Yo te decía la vez pasada que aproximadamente cuando empezó el sistema, hace más de 17 años, 18 por ahí, empezó el sistema, una audiencia costaba 15,000 pesos. Se calculaba entre luz, videograbación, los que trabajamos ahí. Entonces, 15,000 pesos por cada audiencia hace 18 años, ahorita va a estar más cara. Si tan solo cada disco de grabación creo que es $1, ¿no? Vale $1 el disco. ¿Te imaginas? Si tienes 100 audiencias son $100 diarios. Entonces, ¿qué tuvo que hacerse? Saber que como era un problema muy grande en Ciudad Juárez, concentrar las audiencias para que en una sola audiencia trataras hasta 30 personas. Por ejemplo, yo este fin de semana tuve 15 el sábado y 11 el domingo, o sea, detenidos. Que hubiera tenido que hacer 11 audiencias o 15 audiencias. Que nomás multiplícalo en números. Oye, y de curiosidad, ¿todos esos son por consumo o por venta? No. ¿Qué se castiga? Es que mira, la ley de salud es clara, Los 3 tipos que nosotros vemos son posesión simple, que es la más común, y posesión con fines de comercio o suministro gratuito.
son las cuestiones que vamos a decir más light en cuanto a narcomenudeo. Y es la que ve el juez del fuero común. ¿Por qué se da más la posesión simple? Que, vamos a decir tú que dices, bueno, ¿y por qué no te tienen a los de los picaderos o a los que traen? Porque la corte ha sido muy clara cuando te dice, una persona puede traer 15 envoltorios, 20 envoltorios. La mayoría de las personas que no consumen dicen, pues es que está vendiendo. Primer punto, es que vende. Pero la corte dice, no, una persona consumidora te puede ir como quien dice a la tiendita y no comprar nada más una caguama. Porque sabe que se va a acabar un cartón en una semana y tiene para comprarlo. Pues se lleva el cartón completo y se va tomando sus caguamas todos los días. Básicamente es lo que es la corte, ¿verdad? Sí. Que para saber que la persona vende, entonces también tendrías que establecer cuál es su nivel de consumo y para eso tienes que hacer un examen, no de nada más si consume o no, porque tú puedes ser positivo, sino cuánto consume. Hijos. Porque acuérdate que las personas, según su físico, también su nivel de adicción, pueden necesitar menos o más cantidad. Eso es lo que dice la corte. Entonces, por eso cuando la gente dice, lo agarraron con 18 envoltorios. Bueno, dices tú, pero ¿qué te dice que estuviera vendiendo si eran para él o no? La gente diría, no, pero pues es que ¿quién va a traer 18? Lo que pasa es que también las personas que andan en eso, las personas que andan en eso también aprenden, porque hay un rango de peso. El peso neto de todo el narcótico. Porque hay una tabla que nos dice en el 479 de la Ley General de Salud, que dice cuánto es el consumo personal e inmediato. El consumo personal y inmediato es demasiado mínimo. La gente cree que, por ejemplo, traer lo que le llaman un churro o un cigarro de marihuana, un ejemplo muy sencillo, es mi consumo. Es que es mi consumo oficial. Pero eso se pasa en peso para el consumo personal inmediato, porque en realidad el que está permitido, vamos a decir permitido entre comillas, es muchísimo mínimo. Pasado de eso, y no llegando hasta un límite, por ejemplo, la cannabis, que casi son, si mal no recuerdo, son 500 gramos o sea, medio kilo. Hasta antes de medio kilo es posesión simple de narcóticos. Y tú puedes decir, es que una persona tenía medio kilo de marihuana. Sí, pero puede ser para él. Tienes que estudiar cada caso. Qué bueno que todo ese tipo de cosas se hagan ahora para que uno las pueda platicar. Sí. O sea, mucha gente cree que, por ejemplo, la cannabis es legal. Vamos a decir que sí es legal medio entre comillas. ¿Por qué? Porque lo aprobó el Congreso anterior, con el anterior presidente. Ajá. Se promulgó. Lo único es que no se publicó para que fuera el uso lúdico o recreativo de la marihuana y todo el mundo cree que se puede, pero no se puede porque no ha sido publicada la ley ni ha sido, o sea, se quedó nada más que está aprobada, pero no está publicada. Oye, tú que has visto estos casos y todo este rollo, si hiciera legal, no estamos promoviendo ni nada, aclaramos, ¿verdad? Pero solo nos cuestionamos estas situaciones. Si ya se hicieran legal todas las drogas, ¿México cambiaría? Pero creo que no todas, Creo que supongamos que todas. No todas. No. Mira, te voy a decir que creo que puede pasar y creo que estamos así, a nada. ¿Por qué? Porque ya hay ejemplos, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países Amsterdam, que ya tienen el consumo de la cannabis. Ajá. ¿Por qué se da eso? Porque tenerla prohibida eleva su precio. Y perseguirla se eleva en su producción y se eleva su precio y no hay control de calidad. No, olvídate de eso. Y de los males el menos peor. Porque mira, nos llegan muchas personas a nosotros que, por ejemplo, empezaron con la cannabis. Ajá. Sube el precio de la cannabis, la marihuana, y empiezan a consumir cristal. Y como es muy barato, dicen, pues ya la hice. Pero eso los deteriora. Horrible. Uh-huh. Pero el deterioro es tal que después dicen, no, es que ¿sabes qué? Además, porque se ha sabido, ¿verdad? De que la mezclan ahora con fentanilo. Y al último terminan consumiendo cosas horribles. Que terminan. Mira, las enfermedades psiquiátricas existen en muchas personas que nos creemos o sentimos que estamos normales. Pero cuando consumen narcóticos, se disparan. Entonces, si tú te has fijado y pones atención en esta ciudad, así como dicen, ay, que hay muchos baches. No, que ahorita platicamos del tráfico. Sí, tráfico. También hay mucha gente mal.
Ya cuántos ves así ya hechos del baño, con el pelo ya sin bañarse, caminando por las aceras. Y eso que hay centros de deshabituación, porque el esfuerzo siempre ha sido más que del Estado. El esfuerzo ha sido más de la sociedad. La sociedad es la que se organiza. Entonces, el esfuerzo ha salido de la sociedad, que hay muchos, pero muchos. Si quieres más después, porque ahorita pues tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero mi trabajo me ha mostrado y me ha enseñado a acercarme a esos centros de deshabituación. Y conozco muchos de los que son los, vamos a decir, directores. Les llaman padrinos. Sí, bueno, patrón espiritual. Sí, todos ellos salieron de ahí. Y pareciera que el peor de todos es el mejor para sacar más gente. Te pongo un ejemplo. Hace unos años yo llegué aquí a Ciudad Juárez. Sí. Y conocí no voy a decir su nombre porque quizá al rato lo tengas aquí, pero... Sería muy bueno. Sí, fíjate, él andaba en eso. Y ya andaba con un grupo delictivo. Se metió en problemas con ellos. Le dispararon en el rostro. Le entró la bala por aquí y le salió por acá atrás. Duró creo que 1 año o año y medio en coma. Aparte le pasaron un carro por encima. Como firma del crimen organizado. Sí. Fractura en casi todos los huesos. Se quedó en coma durante 1 año y medio. Regresa, vamos a decirlo así, que de la muerte. Regresa y lo primero que hace es consumir. Por cuestiones así que le rodearon a su persona. Entre ellos yo creo que pues también acercarnos un poquito nosotros y ayudarle un poco a su hijo. Y eso yo no sé si lo voy a platicar él aquí, también lo estoy platicando además, pero bueno, él se recupera, decide salir de ahí y desde ese momento su único enfoque es sacar a más gente de ese lugar. Y me dice padrino a mí, por lo poquito que le ayudé, porque te aseguro que no fue solo mi ayuda, sino un conjunto de personas que dentro de su familia como de sus vecinos, porque yo soy un vecino de él, obtuvo apoyo y salió adelante. Y lo verdaderamente lamentable es que el mayor de los esfuerzos viene de esas personas. De todos esos que tú dices que no tienen valor, hombre, que ya están en la calle. Oye, también conozco a otra persona que tiene un psiquiátrico, fíjate, y también tiene una estación de radio. También, esto me ha llevado a mucha gente, ¿verdad? Hay un pastor que se apellida Galván. Está construyendo un aerópago. Un aerópago es un auditorio al aire libre. Okay. Por ideas que tiene y por ideas que Dios le dijo. Pero también tiene un psiquiátrico. Y el psiquiátrico lo maneja él, que sí ha tenido capacitación, ¿verdad? Y creo que sí tiene también a un psiquiatra con él trabajando. Pero también él salió de la calle. Él dice, yo andaba en las calles, licenciado, yo recogía gente y de repente empecé a recoger gente y de repente ya estaba yo lleno de personas enfermas. Pero son así, de gentes enfermas. ¿Por qué? Porque se disparan los males psiquiátricos por el consumo. Entonces, ¿tú consideras que no es conveniente que sea legal? No toda. No porque, por ejemplo, la cannabis, yo creo que la cannabis controlada. De buena calidad, cuidada del precio. Pues es que yo como no... Estoy hablando desde la ignorancia, ¿eh? Sí. Porque yo no sabría si hace menos daño o no. Pero si hay estados o países que han permitido eso para que no avance otra cosa que hace más daño, pero digo que estamos así de que se diga, vamos a soltar esto. Y bueno. ¿Por qué? Pues por muchas cosas podemos controlar impuestos, podemos controlar la calidad, podemos controlar... Precio. Sí. Sí. El consumo, el consumidor. Impuestos también. Sí. Y lo otro, se salió de control. La verdad es que las cosas salieron de control. Sobre todo en esta ciudad está salido de control el consumo. Sí. Bueno, pues, híjole, ya, pues realmente tenía razón, sí vamos a hablar bastante. Sí, no, podríamos estar aquí y desarrollar muchos temas. Por ejemplo, me gustaría que, no, primero que ellos quisieran, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que entrevistaras a este muchacho que se dedica a eso. Y fíjate lo que vino, o que son las cosas. Ahora él tiene problemas con su hijo. ¿Por qué? Porque descuidó su familia por su misión. Clásico. Sí. Fíjate, ahora su misión es, quiero salvar a todos los que pueda salvar. Quiero sacar a todos los que pueda sacar. Y descuido a mi familia. Qué fuerte.
Sí. Oye, Y ahorita te híjole. platicaría de eso, pero ahorita el muchacho también ya está en lo que ellos llaman anexo. Sí, no, invitadísimo, si nos está escuchando y si nos lo pones en contacto, invitadísimo para conocer su trayectoria. Antes existía lo aquí en Juárez, lo de Clamor en el Barrio y muchas cosas similares, que de repente ganó el PAN y desapareció. Pero bueno, no queremos agradecerte tu visita, ahorita, le vamos a estar regalando ahorita ya que va a empezar a hacer, friecito ahí una tacita y un reconocimiento por ser un invitado. Ahí sí nos puedes etiquetar cuando la estés usando. Desde luego. Fíjate que ya no estoy usando mucho el perfil político. Ajá. Bueno, de hecho no lo uso. Pero Pero yo estoy muy agradecido con ustedes y con muchos más también, que claro que los voy a postear ahí, voy a activarlo un poquito. es importante, parece que no, pero es importante. Y pues nada, no queda más que agradecerte. Muchas gracias por tu segunda visita y qué bueno que ganaste. No, gracias a ustedes porque me iban a invitar y porque tenía que venir a eso. Agradecerles a ustedes y agradecer a todas las personas que votaron por mí y a decirles que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, que es el que he hecho siempre, ¿verdad? Y es lo que y es lo que vamos a demandar de ti. Sí, ahora, por ejemplo, con ese tribunal de disciplina, créeme que yo no lo veo como algo malo. ¿Por qué? Porque la gente pudiera quejarse directamente. Y está pasando. Saben que Chihuahua dan 2, 3 asuntos muy duros que no quiero comentarlos porque son hasta de conocimiento de todo el mundo. Pero eso antes no se veía. Y ese tribunal de disciplina tiene que investigarlos. Está obligado. Y pues bueno, y este fue el podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompañó el juez Félix. Félix Aurelio Guerra, servidor para todos. Hasta luego.